En el programa de esta semana regresamos a territorio zamorano. Volvemos a la Sanabria más profunda y serena. Recordaremos al profesor e investigador sanabrés Leandro Rodríguez. Nos trasladamos a un escenario cervantino poco conocido, excepto para muchos sanabreses que sueñan con Don Quijote cabalgando por los alrededores de sus pueblos. Tras el fallecimiento de Leandro Rodríguez, su huella se agiganta después de 50 años de investigaciones defendiendo con contundencia el origen judío y sanabrés de Miguel de Cervantes y el territorio de esta comarca como una buena parte de la fuente de inspiración del Quijote. Hoy nos sumamos a su recuerdo y a su obra plasmada en la geografía sanabresa con una ruta que 20 años después sigue asombrando a quienes la recorren y toman nota de lo que hoy en Sanabria es una evidencia. En palabras de Leandro, el autor del Quijote era judío, nació en Cervantes, que está en Sanabria, y fue esta tierra la que le inspiró una parte importante del contenido y el relato de la universal obra. A modo de homenaje a este ilustre sanabrés hemos quedado con un grupo de paisanos que conocieron en su juventud a Leandro, bebieron de sus fuentes y disfrutaron de la amistad de un hombre enérgico, culto, erudito y tenaz, que dejó huella en ellos y en su tierra, y que están dispuestos, como muchos sanabreses, a que el segundo Quijote no deje de cabalgar. Nos dirigimos a la casa del escritor, en la pequeña aldea de Cervantes, donde hemos quedado con José Luis Rodríguez. Él es técnico en turismo y desde niño conoció a Leandro. Con Pilar Lagarejos, historiadora y promotora turística. Con Carmen Alonso, poetisa y artista, vecina del ilustre investigador Entrefacio. Con Daniel Boyano, un ambientalista que bebió de las fuentes cervantinas, y con Óscar Soboza, empresario sanabrés implicado en la defensa del Quijote desde las primeras horas. Recuperaremos del archivo las palabras del profesor Barahona, cuando en las primeras horas de la Revolución Cervantina se pronunciaba sobre la teoría de Leandro Rodríguez. Escucharemos el testimonio de Montserrat Sastre, la presidenta del Grupo de Acción Local, que alentó y respaldó las teorías de Leandro, convirtiéndolo en un recurso turístico. José Fernández, Pepe, el alcalde de Puebla de Sanabria, cerrará esta terna de sanabreses orgullosos del mensaje cervantino de su paisano Leandro Rodríguez. Comenzamos el programa a la puerta de la casa del escritor, de la que cuentan que allí nació, junto a un palomar, el ilustre y judío Miguel de Cervantes y Saavedra. Rodríguez, ¿no serás familia de Leandro? Siempre lo creí. Leandro dijo que todos los Rodríguez erais familia de él. Sí, es una costumbre muy arraigada entre Facio, su pueblo natal. ¿Qué recuerdos tienes de Leandro? ¿Cuándo aparece en tu vida? Leandro aparece en mi vida desde que tengo uso de razón, desde la infancia mía, no en un patio de Sevilla, sino en un lago, sí, en una casa en el Bouzas. El Bouzas, ha estado vinculado familiarmente al Bouzas, al entorno. Leandro ha estado vinculado espiritualmente al Bouzas, como muchas otras personas, durante toda su vida. ¿La última vez que estuviste con él? La última vez que estuve con él y charlamos allí fue en el agosto de 2019. ¿Leandro defendía una quimera o fue el descubridor de un yacimiento histórico que estaba ahí parado y que nadie había entrado como él? Pues es posible que sean las dos cosas. Es posible que hablemos de algo que está ahí y que hay que seguir descubriendo, y al mismo tiempo hablamos de un sueño llevado a cabo por una persona
coherente consigo mismo. La meticulosidad de Leandro como investigador es extraordinaria, o sea, no se le escapa nada. No hay camino, ni vía romana, ni cordel, ni montaña, ni vega, ni prao, ni topónimo que se le escape, y las piezas coinciden en un puzzle casi impensable. Sí, así es. En un puzzle a veces inverosímil, Leandro ha sido capaz de hacer encajar todas las piezas fruto de una investigación personal enorme y aparte de una gran capacidad intelectual que él ha tenido y un gran amor por Sanabria, por supuesto. Tú eres técnico de turismo, trabajas en el ayuntamiento, sí. Por lo tanto estás en contacto con aquellas personas que vienen a ver qué es lo que pueden hacer, qué es lo que pueden ver, qué es lo que pueden... Leandro, la ruta del Quijote Sanabrés está presente encima del mostrador, en lo que les contáis a los turistas. Está presente, está en el mostrador. He de decir que está deficitaria de muchísima más promoción por parte de actores y demás. Y, por ejemplo, pues vino buscándola un hispanista muy importante como es Ian Gibson en verano de 2018. Vino buscando a Leandro. ¿Y Leandro no se...? Leandro se escabulló. Curioso. No lo pude encontrar, fui por todos los lugares de referencia y cuando desapareció Ian Gibson, apareció Leandro. Es raro, ¿no? Leandro nunca se enfrentaba a todos los combates. No había molino que le tuviera... No tenía ganas de confrontar ya, es lo que me dijo. ¿De qué manera cuando alguien te dice y te pregunta como técnico en turismo, que supongo que habrá pasado en muchas ocasiones, cuando alguien te dice, vamos a ver, explícame eso de que era judío y que además era sanabrés? Resúmeme los argumentos que traslada Leandro en sus libros, sus investigaciones y sus conferencias. Pues ¿por qué era judío? Si es un alcalaíno el que te pregunta o un manchego, va a ser imposible convencerle. Sí. ¿Qué le podemos decir? Le podemos decir que esto es fruto de muchísimos años de investigaciones. Le podemos decir, bueno, pues la partida de Miguel de Cervantes no está nada clara en Alcalá de Henares. Y le podemos decir todo lo consuetudinario que hay en el tema y que deriva de esta casa que tenemos aquí al lado, que siempre se llamó del escritor. Y luego hay muchísimas pistas, por ejemplo, a quién está dedicada la segunda edición del Quijote, que es al conde de Lemos, que era el señor del siglo XVII de estas tierras de Sanabria, y muchísimas pistas que da Leandro, efectivamente, que están en el Quijote, como la gaita sanabresa, toponimias, árboles que no están en La Mancha. Hay una pregunta que es recurrente y que nos ha pasado a todos con Leandro. ¿Dónde están los molinos? Bueno, vamos a ver. A Leandro solo se le puede entender de manera metafórica. Entonces, los molinos... Había molinos de aspas, tenía razón. Sí. En el Museo de la Harina, del Museo del Pan de Mayorga, hay 2 o 3 molinos con aspas que estaban en Zamora y pegando a Sanabria. Siendo minoritarios, los hubo, los refieren las tropas napoleónicas en 1809, sí. Cuando pasan por Sanabria, con lo cual sí, hubo alguno, pero los molinos de viento es lo de menos. Lo importante son los gigantes. Es toda una metáfora, lo mismo que La Mancha y lo mismo que el judaísmo manchado. Leandro ha sido capaz de elaborar una metáfora que está por encima, incluso poética, por encima de la discusión académica. Han pasado más de 20 años desde que se trasladó su teoría, su Quijote, se socializó, llegó a los pueblos, a la ruta. Es curioso que cada cartel encaja perfectamente. Encaja, o sea, son piezas que tenían que estar ahí. Sí, efectivamente, él hace un encaje de bolillos, encajan perfectamente los carteles con lo que pone el Quijote. La primera teoría de Leandro es sobre el nacimiento, la afiliación de Miguel de Cervantes, y después va más allá, da un paso más allá en el tiempo con su obra magna, El Quijote. De las primeras conferencias que da Leandro sobre el asunto es en una bodega de una casa de Puebla de Sanabria en 1974, la casa de mi amigo Germán Mato Gervás. Y ahí empieza ya. En 1974. Estamos ahora mismo en la
casa del escritor hay los dos carteles de la señalización que a través de Adisac se puso en marcha en aquella época, siguen estando en el mismo sitio, y me da la impresión de que todo sigue igual. No ha habido ningún cambio, la misma ruina, la misma estampa, la misma sensación, pero que sigue emocionando a la gente que viene. A mí me está pasando, volver otra vez a este sitio. Bueno, tiene un gran poder evocador, como todas las ruinas, como todo lo ruinoso. Es otra metáfora más. Nosotros decir, yo creo que lo ha dicho también el alcalde Pepe, desde el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, vamos a hacer una serie de actividades en el verano cultural para seguir glosando la figura de Leandro Rodríguez, contaremos con mucha gente y será algo que vamos a dejar hecho y lo vamos a hacer todos los años. No va a ser una ruina su recuerdo. Leandro, conocemos todos estos años, casi medio siglo, de trabajo, de investigación, de constatar las evidencias ahora del origen de don Miguel de Cervantes Saavedra en Sanabria y además judío. Pero la primera vez, ¿a qué edad se encuentra con que al lado de la casa de sus padres había nacido el autor del Quijote? La primera tenía yo 15 años y el profesor de literatura me habló de que Cervantes pudo haber nacido aquí. ¿Pero por qué lo decía él? Lo decía él porque en Valladolid ya habían enseñado de que Cervantes pudo haber nacido en las montañas de León. Ahora, la segunda, ¿por qué yo creo que es judío? El Don Quijote de la Mancha, que es el único libro que es su semejante, entonces hay que ver qué es su semejante. Y en el Quijote de la Mancha no tiene nada, y eso lo estudié yo ya cuando era licenciado en teología, no tiene nada de cristiano. La tercera, que es, después dice Cervantes, dice, el que ve mucho y anda mucho, mucho sabe. Y entonces yo comencé a andar por toda Sanabria, y desde Sanabria hasta Valladolid, y desde Sanabria hasta Braganza. Entonces descubrí que la topografía, las distancias, la flora y fauna, las costumbres y todo el derecho, que a lo mío, el derecho, pues entonces estaba reflejado y solamente aquí. Entonces la Unión Europea fue cuando me encargó hacer el libro Cervantes, Caballero por Europa. Y entonces está la ruta por Europa, por toda Europa, y he ido a los lugares precisos que encajan precisamente en cada obra. Pilar es una firme defensora del Quijote sanabrés. Desde su alojamiento rural en Paramio ha defendido la teoría de Leandro, pero además, como historiadora y arqueología, aporta datos contrastados. No me digas que el Prado Concejil sigue siendo del concejo y que sigue teniendo la misma actividad que describe en la Ruta del Quijote. Bueno, parecido. Sigue siendo del concejo. Es un concepto, lo de concejo, que aparece en el libro del Quijote, y es un concepto tan interesante históricamente hablando que solo pertenece a las sociedades del norte de la península, no a las sociedades de La Mancha. Castilla-La Mancha no había. Claro, no. Los prados concejiles no existía. El prado concejil era esa zona donde se reunía el pueblo, donde ahí se decidía quién iba a explotar las tierras, quién iba a explotar la arboleda, el bosque, hacían las particiones para que todo el pueblo participara.
Es decir, es un concepto de unión, de pueblo, y es mucho más asociado a las culturas del norte de la península que a la zona de Castilla. ¿Qué recuerdos tienes de Leandro? De Leandro, bueno, pues tengo recuerdos muy entrañables porque lo conocí hace 20 años. Mi vínculo con él fue casual, fue fortuito, cuando yo me vengo a instalar aquí a Sanabria, y en una de las exposiciones que se hace y de las ferias de Fitur, pues lo conozco allí. Iba él... Lo primero que pensaste cuando él te cuenta su teoría, ¿qué fue? Me suscitó interés, curiosidad. Eso fue lo primero. Entonces, yo conocía un poco la historia que había en Sanabria en torno a la casa del escritor, y que había un escritor que había publicado cosas sobre el origen de Cervantes en Cervantes de Sanabria, y siempre me llamó la atención, pero cuando lo conozco a él personalmente, para mí fue un flechazo el preguntarle y que me contara por qué él había investigado todo eso, qué era lo que pasó. ¿Tú eres de los nuestros? Pues mira, yo te voy a decir... Miguel de Cervantes es judío, sí, y sanabrés. Mira, te voy a decir, hoy en día creo que hay muy pocas dudas del origen judío de Cervantes. Incluso cervantistas están en esa línea, cervantistas estudiosos. Entonces, una vez que eso está asentado, claro, la teoría y toda la idea y en todas las investigaciones que se ha basado Leandro toman un cariz mucho más importante. Lo del manchado por lo judío y la Mancha, y lo de los Montes de León, eso es verdad. Claro. ¿Cuándo dice que él desciende, su linaje de los Montes de León? Justo cuando comienza el cautivo a hablar en el libro. Comienza así, en un lugar de las montañas de León tuvo origen mi linaje. ¿Cómo se llama tu casa rural? Agua Llevada. Agua Llevada. ¿Das de comer también? ¿No? Sí, también damos de comer. ¿Dónde está? En Paramios de Sanabria, muy cerquita de Cervantes. Y en Paramios de Sanabria, los que se alojan o comen o te visitan en tu alojamiento rural, ¿se llevan algo de Leandro? ¿Se llevan algo del Quijote? Siempre. ¿Hay elementos que les recuerde que están en Sí, tierra? sobre todo yo me molesto y me preocupo porque ellos hagan esa ruta, les indico, si no puedo yo personalmente ir con ellos, siempre les indico dónde pueden ir, cómo pueden ir, y van con la lección aprendida desde el hotel. Entonces, cuando vienen les encanta porque solemos hacer luego charlas y hacemos un poco el resumen de lo que han visto, y yo les introduzco en la teoría que tiene Leandro y que él me explicó a mí, que yo he leído sus libros y que un poco he ido tomando conciencia, y lo mejor de todo es cuando acaban diciéndome, mira, no sabemos si será verdad o no, pero vamos a leer el Quijote. Eso es maravilloso, el que vuelvan otra vez a leer. Tú eres licenciada en Historia y Geografía, eres historiadora y además arqueóloga, en consecuencia has hecho excavaciones y has tenido que hacer trabajos de investigación. Lo de Leandro es la leche. Leandro... La cantidad, la meticulosidad de los datos, haciendo coincidir con el relato cervantino. Correcto. Es alucinante. Es maravilloso, o sea, es un investigador. Él como persona es maravillosa, a título personal ha sido para mí una persona entrañable, una amistad muy tierna con él, pero lo más interesante de todo es que cuando lo conozco, descubro que él es un investigador. Es un investigador. Él duda de lo que se había dicho siempre sobre Cervantes, del nacimiento de Cervantes, y la duda es el principio de la investigación. ¿Hasta qué punto tú crees que ha podido contribuir desde un plano egoísta la ruta del Quijote? Bueno, pues ¿En qué ha podido ayudar? Desde luego a ser conocida como una ruta turística, es decir, poder hacerla. En este caso yo sí que las hago, esas rutas, pero he dado un paso más allá y estoy, como tú bien has dicho, en un mundo rural, y un mundo rural que necesita de muchas iniciativas, y que la gente del mundo rural también conozca esas iniciativas. Nosotros hemos escrito sobre Leandro. Pues creo que esa es la asignatura pendiente. Yo creo que ese es el legado que nos deja él, para que ese relevo que nos ha puesto en la mano es para hablar sobre él, sobre lo que él estudió, lo que él hizo, y me parecería que sería un tributo maravilloso hacia él y a su investigación. Un placer. Igualmente. Gracias. Carmen Alonso, autora de A Viva Voz y Clara de Vida,
Es una poetisa sanabresa que todavía se emociona cuando recuerda a su paisano, vecino de su familia. ¿Cuántas veces has leído el cartel este? Muchísimas, la verdad, muchísimas. La primera vez que llegaste a Cervantes, ya consciente de que llegabas al inicio de una ruta que había marcado el trabajo de investigación de Leandro, supongo que sería distinto. Yo Cervantes siempre lo he amado y me ha parecido especial, pero lo de Leandro, el sentido que Cervantes está conectado a esta tierra y que nació aquí. Nacer, simplemente nacer, luego que viviera X tiempo, da igual. ¿Qué pero relación tuviste hay conexión. con Leandro? Leandro era mi amigo, mi maestro en muchas cosas, intelectualmente, espiritualmente. Era muy familiar. Mi abuelo y mi padre eran íntimos amigos de su familia paterna, Rodríguez de Trefacio, su madre, su hermana monja, que tiene una hermana monja que falleció hace un año, Antonia, que estaba súper enamorado de su hermana y yo. Y bueno, eso también le hizo efecto a él. Carmen, tú eres poeta, es decir, escribes versos, eres artista, pintas y además escribes. Sí. El último, o está todavía por llegar, el lienzo, los trazos de Leandro en un cuadro. Bueno, Leandro me dijo que los cuadros que le enseñé le gustaron mucho y Sara, su hija, es marchante. Y me dice, tienes que enseñárselos a mi hija. Pero es que yo mis cuadros estoy en una etapa muy interior de mi vida porque soy muy sensible. ¿El último poema que dedicaste a Leandro? El último poema que está por escribir. Está por escribir. Y ahora con más motivo, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué os ha aportado Leandro? ¿Tú qué crees que aportó Leandro a Sanabria, a las poblaciones de la comarca, a los paisanos y paisanas de Sanabria? Apertura, lengua, comunicación, literatura y humanismo. Porque Cervantes, la figura de Cervantes, al fin y al cabo, lo que quiere es que haya más sensibilidad y humanidad. No se trata de que nazca aquí o nazca en Pamplona, sino lo importante es que Cervantes fue grande y que tiene que haber más Cervantes en la historia de España. ¿Lo has puesto a huevo? ¿Dónde nació Miguel de Cervantes? En Sanabria, Cervantes de Sanabria. En Cervantes, aquí donde estamos ahora. Sí, ¿Era yo creo judío? que sí. Yo creo que sí, seguro. Dime la verdad, ¿te has recorrido ya la ruta del Quijote Sanabres? Algunas, sobre todo la de Paramio y la del reloj, el pueblo de la Reloja, las de Trefacio y las de Rozas, sí, muchas. Es cierto que muchos hemos aprendido mucho sobre el Quijote, hemos vuelto a leer o a releer el Quijote gracias a que las pistas que nos dejaba Leandro nos obligaban a hacerlo. O sea, se conoce más. Hay gente que ha conocido el Quijote mejor desde que hizo el Quijote Sanabres. Yo creo que sí, sobre todo los sanabreses, totalmente. Yo pienso que sí. Hombre, yo creo que Sanabres está súper orgulloso de que haya un pueblo en Sanabria que se llame Cervantes. Sanabres está muy enraizado a su tierra y a su cultura, judía o lo que sea. El recuerdo que va a quedar para siempre, entre otras muchas cosas, de Leandro en tu vida, ¿cuál es? Para mí lo más importante de Leandro es la amistad y el amor que me procesó, más de que me enseñara lengua y me enseñara historia. Leandro es mi amigo para toda la vida y está en mi corazón, igual que es que nos queríamos mucho. Nos queríamos mucho. ¿La última vez que le viste? 2 años y medio, la última vez que se rompió 2 costillas en Trefacio y se cayó por las escaleras. Y yo digo, mi sobrino también se rompió 2 costillas, otra vecina de Trefacio, ¿qué pasa con las costillas sin sanar? Y digo, pero bueno, Leandro, todavía lo estoy asimilando porque es muy reciente, pero tengo que aceptarlo porque perdí a mi madre hace 1 año y 8 meses y esa tristeza todavía la llevo. Volvemos al archivo del Arco para recordar al profesor Barahona, siempre presente en nuestras crónicas y en sus charlas con Leandro en los primeros días de la Revolución Cervantina en esta comarca zamorana. Fíjese, he visto un pueblo muy cerquita de aquí que se llama Cervantes y que por lo visto hay bastantes saavedras. ¿Puede venir ese pueblo, Miguel de Cervantes Saavedra, de aquí de Sanabria? Verás, en las actas de bautismo de este pueblo, que yo tengo como las originales de 1585,
muchas personas que se bautizan son de barrio, de Anta, de Escuredo, o sea, de pueblos. Tienen el título de pueblos en este. Los Saavedras no es en este pueblo que se llama Cervantes donde están. Donde están sobre todo es en Santa Colomba, San Miguel y otros pueblos que están también en el Terroso, la región aquí del Terroso. Ahora, Cervantes habla de un personaje muy importante que es el capitán de infantería, que es una novela más introducida dentro del Quijote. Cuando alguien escribe, presenta personajes que tienen alguna identidad consigo mismo. No es una prueba, pero si hay otras que confrontadas con esta, y entonces todo concuerda, entonces podemos llegar a una conclusión evidente, no certeza, que esto se refiere. Y él dice, en un lugar de las montañas de León tuvo principio mi linaje. Y después habla de la belleza de la naturaleza, que su padre, entre los ricos del lugar, entre los pobres del lugar, era el más rico. Esta es nuestra sociología, esta es nuestra economía, y Cervantes está en las montañas de León. Entre las lápidas de muchos Saavedra que vinculan el apellido a esta comarca en el cementerio de algunas poblaciones, charlamos con el joven geógrafo y ambientalista Daniel Boyano. También influenciado por el investigador, ha podido comprobar la relación de la geografía sanabresa, los árboles, los paisajes y los valles con el Quijote. Lo de las lápidas del cementerio con la cantidad de Saavedras es algo que impone, llama la atención, ¿eh? Sí, siempre que venimos con gente de fuera y hablamos sobre la teoría del Cervantes Sanabrés, le impresiona. Es uno de los lugares icónicos porque no solo hay Saavedras, sino Saavedras, como hemos estado viendo. Y se repiten en algunos pueblos de alrededor. En el entorno de Sanabria, toda la parte baja de la Sierra de Segundera, donde es en el Valle del Tera, hay varios pueblos que continuamente aparece el apellido Saavedra y en la actualidad continúa siendo así, claro. Días después de fallecer Leandro Rodríguez en Suiza, el mejor homenaje que se te ocurrió hacerle fue hacer una ruta ¿desde dónde? ¿Desde su casa? Hicimos una ruta desde su casa en San Juan de la Cuesta hasta la casa del escritor, hasta la casa de Miguel de Cervantes, en el pueblo de Cervantes de Sanabria. ¿Qué te aportó Leandro a ti? Pues mucho conocimiento, humanidad y cercanía. Siempre lo había visto como un gran académico, un gran estudioso. Yo lo conozco desde que era prácticamente adolescente, porque era amigo de mi familia también, principalmente de mi madre. Entonces siempre lo vi como un gran referente y una persona a la que si me acercaba iba a conseguir mucha información, mucho conocimiento. Aldonza, sin duda, en este soto de castaños es un nombre, un término cervantino, sin ninguna duda. Pero se acuerda de las montañas. Él habla de las montañas. Habla de las montañas de Sanabria. La Alta Sanabria, por encima del Pico del Fraile, donde están los otros pantanos. Ahí también sigue la ruta. Sí, ahí aparecen las lagunas, como la de la Clara, como la antigua laguna de Garandones, que ahora es un embalse, como la laguna de la Roya, que formarían parte de estas lagunas que aparecen en el Quijote como tal. Y cerca de donde estamos ahora mismo, del Prado de la Aldonza, también se encuentra el Molino de Montesiños, que también aparece en el Quijote, está en la parte alta de la Sierra de Segundera, y muchos otros topónimos que hacen referencia a Sanabria a lo largo de toda la obra del Quijote. Oye, Daniel, tú hiciste geografía, luego terminaste en ambientales y eres guía de montaña. Sí. Te estarás forrando. Bueno, la verdad que intento compaginar todo, me queda muy poco tiempo disponible y cada vez son más las personas que les gusta salir al campo, en los últimos años sobre todo, y disfrutar del patrimonio natural y cultural, sobre todo aquí en Sanabria, que abunda. ¿Es cierto que fuiste el primero en escribir un libro sobre el Peñatrevinca? Creo que a día de hoy sigue siendo la única publicación que existe de Trevinca en cuanto a rutas y patrimonio natural y cultural de la montaña. ¿Es gallego o sanabres? Pues tiene una vertiente gallega,
por eso es la montaña más alta de Galicia, y otra vertiente que es la Sanabresa. Entonces la compartimos, porque aquí siempre decimos que las montañas nos unen, no nos separan. El entorno natural aparece en... Leandro lo menciona, pero aparece en el Quijote. Sí, el entorno natural, tanto la vegetación como algunas rocas muy conocidas de Sanabria, algunos piñeos, como decimos aquí, aparecen en el Quijote. Y un ejemplo a destacar pues serían los tejos, o los teisos, como decimos aquí, y el teisedal de Requejo, donde se encuentran pues tejos que superan los 1000 años y en abundancia. También aparece en el Quijote y son muy escasos en la meseta sur. Por lo tanto, en La Mancha no había tejos. Muy pocos, hay reductos, tejos individuales, pero no bosques mixtos de tejos como tenemos en Sanabria, en Requejo en especial, pero tenemos muchos otros. ¿Qué crees que aportó Leandro Rodríguez con su Quijote sanabrés a la población? Y no me refiero a la investigación, ni me refiero tampoco a la ruta turística, sino, no sé, a la autoestima, no sé, os unió, porque son pocos los que están en contra y son muchos los que la aplauden. Sí, es como un elemento más de identidad para las personas sanabresas, y al final nos unió en torno a su idea y nos fue convenciendo a muchas personas que eran un poco más difíciles de convencer, por así decirlo. Nos fue convenciendo con sus estudios, con sus publicaciones, con sus charlas, y nos ha dejado un gran legado, un gran conocimiento que esperemos estar a su altura y continuar, claro. No, el gran empeño de Leandro es inigualable, y si no hubiera sido por él, prácticamente sería imposible que estemos en la situación actual en la que el Cervantes sanabrés es reconocido ya pues cada vez a mayor escala. No podíamos olvidar la implicación del Grupo de Acción Local ADISAC con la revolución del Quijote sanabrés. Hemos quedado con su presidente, Montserrat Sastre, que también recuerda desde que era una niña al desaparecido investigador, y está orgullosa de haber respaldado su teoría desde el Grupo de Acción Local con la Ruta del Quijote, que 20 años después sigue varada en el paisaje de la comarca con carteles que explican el lugar y su vínculo con el ingenioso hidalgo. La primera vez que oyes hablar de Leandro, ¿qué edad tenías y qué es lo que te contaba? Pues a ver, yo oigo hablar de Leandro a mi familia, porque mi padre era constructor y trabajó en su casa. Y aparecieron ¿Cuál? ¿La Entrefacio o la de San Juan? Entrefacio. Sí. Entrefacio. Y aparecieron un montón de libros del Quijote sanabrés por allí, por Los casa. primeros de él, claro. Sí, y yo en aquella época pues tampoco sabía mucho de él. Fue posterior, cuando todo este tema de la ruta del Quijote y demás, cuando conocí realmente a Leandro y supe de su trayectoria. Actualmente eres la presidenta del Grupo de Acción Local, ADISAC. En aquel entonces ya estabas vinculada al Grupo de Acción Local. Cuando se inició el tema de la ruta del Quijote, sí, no estuve muy pendiente y muy justo cuando se desarrolló todo el tema, porque se había iniciado ya, pero sí que estaba. Como presidente de un grupo de acción local, estamos ante la puesta en valor de un recurso propio. No estamos hablando de inmuebles, no estamos hablando de naturaleza, ni de una casa, ni de un alojamiento rural. No, era la teoría de un sanabrés que demostraba que su teoría era que Miguel de Cervantes era de Cervantes y además era judío. ¿Eso cómo lo gestionasteis en el Grupo de Acción Local? Pues en principio era un tema además de patrimonio cultural, entonces yo creo que era un tema muy importante para la comarca, era la puesta en valor de nuestro patrimonio y bueno, pues era una teoría muy interesante. Y poco a poco hemos ido comprobando que también tenía mucha razón. Yo hice con Leandro la ruta y me pareció que todas las evidencias que mostraba estaban, o sea, allí estaba todo lo que Leandro decía. Tú hiciste magisterio, si te llegas a seguir trabajando o dando clases, ¿te hubieses atrevido a defender al Quijote sanabrés? Hombre, yo creo que sí. Yo hoy en día creo que soy una convencida del Quijote sanabrés. Después de conocer a Leandro y conocer la historia en profundidad, yo lo defendería sin ningún problema. Esta puesta en valor de un recurso, de un patrimonio cultural, como era la teoría, que no hipótesis, como decía siempre Leandro, teoría que no hipótesis, es rentable. ¿De qué forma es rentable para la zona, para la comarca? ¿Cómo hemos obtenido rentabilidad durante todos estos años de la ruta
de Leandro? Pues yo creo que sí que es importante porque mucha gente ya no viene solamente a ver el tema natural, sino que también se interesa por nuestro patrimonio cultural y arquitectónico. Entonces, la ruta del Quijote ha puesto en valor todas esas cosas y hay mucha gente que viene y lo vemos en medios, lo vemos en sus redes sociales y está claro que todas las casas de turismo rural, los restaurantes, etcétera, pues se ven beneficiados de que la gente venga a ver hacer esta ruta. No me resisto a tener conmigo a la presidenta de la agrupación local, la DISA de la comarca de Sanabria, y más sitios, ¿no? Sanabria, Carballeda Carballeda y la Alta Sanabria. Exactamente. Muy alta, muy desconocida, por 28 cierto. ayuntamientos, 101 localidades. Muy bien. No me resisto a preguntarte, en otro orden de cosas, pero siempre dentro del patrimonio cultural, aquellos 8 días que Unamuno pasó en Sanabria y que fueron los más fructíferos para la literatura española, para la huella unamuniana. ¿Tenéis encima de la mesa en Atisac la posibilidad de inyectar un poco más allá del soneto de Espejo de Soledades y del recuerdo de Unamuno? Pues justo estamos empezando un nuevo programa y es una idea que me parece muy interesante, que nos apuntes. Lo tendremos en cuenta porque sí, ¿por qué no? Es una historia interesante. ¿Alcaldesa de dónde? San Justo. ¿Cuántos vivís en San Justo? En el ayuntamiento unas 200 personas. Son 6 localidades. En cada localidad con mucho ya quedan 40, 50, 30, 20, en alguna tenemos 7, incluso menos. Bueno, preguntarle a alguien que trabaja en la comarca y dentro de una agrupación local, esto no sé yo, pero ¿tiene futuro Sanabria, la Carballeda y la Alta Sanabria? Por supuesto. Yo soy una total defensora de la comarca de Sanabria y del futuro que tiene Sanabria. Y de lo que tenemos que luchar los sanabreses porque la gente se quede en Sanabria, porque la mayoría de nuestros padres nos han educado en que tenemos que irnos de Sanabria. Y yo creo que es todo lo contrario. Tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, pero tenemos que volver a Sanabria, emprender, trabajar. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas, hay mucho por hacer y solamente tenemos que ponerle ganas, ya está. ¿Dónde nació Miguel de Cervantes? En Cervantes. Elegimos la bellísima estación de tren de Puebla de Sanabria. Charlamos allí con Óscar Somoza, que fue el primero que nos acompañó en las rutas del Quijote. Óscar lo tiene muy claro y es de esos tipos que carece de complejos a la hora de defender el origen judío y sanabrés de don Miguel de Cervantes y del Quijote. Mira que es bonita la estación de Puebla de Sanabria. Sí, un elemento importante de un recurso turístico ya, la estación de Puebla de Sanabria, una estación de las más bonitas de España y del mundo, ya los sanabrieses somos así. ¿Pasan muchos trenes? Bueno, ahora cada vez menos. Tenemos la estación de AVE muy cercana, que nos ha acercado al mundo, estamos a hora y media de Madrid, y esta es una estación ya regional, ya para atender los aparcaderos, los que hay pequeños de Valladolid a Puebla de Sanabria. No me digas que el Quijote, no sé, o que Quijote salió de Puebla desde la estación, o que vino, no tiene nada bueno, que ver, lo que no hay duda es que Cervantes era un viajero universal que viajó, y Leandro, que fue el que descubrió que Cervantes partió de aquí, ese sí que vino. Ese sí que vino en tren, desde Suiza, desde la Universidad de Lausanne, vino aquí. Mantuviste una relación enorme con Leandro Rodríguez desde el inicio, desde siempre. Es verdad, aquellos primeros congresos donde movilizaba la comunidad judía de medio mundo. Aquello fue sintomático, que a mí de repente me llega un señor que me dice que es pariente mío, con su apellido Rodríguez, y que empieza a decir que Cervantes nació aquí, que aquí escribió el Quijote. Y de repente me dice, oye, vamos a hacer un congreso. Yo tengo aquí varios hoteles en Sanabria, y te voy a llenar los hoteles. Y oye, que fue verdad, los llenó, pero no los llenó de piernas, ni aficionados, ni estudiantes, no, los llegó de catedráticos de todo el mundo. Es decir, yo de repente empiezo a ver las fichas de viajeros, gente de Turquía, de Chile, de Estados Unidos, que venían defendiendo dos teorías. La de que Cervantes era sanabrés, muy importante, pero sobre todo la de que Cervantes era judío. Entonces venían de todas las universidades del mundo con esa teoría de demostrar lo que realmente se demostró. Es decir, entonces había dudas, ahora no hay absolutamente ninguna duda de que Cervantes nació en el camino de Sanabria a Alcalá. A mí me lo explicó muy claramente y fue mi primera visión. Cuando él me dijo, mira, esto es muy sencillo, tú que eres abogado,
las normas civiles de la época de Cervantes exigían a que a todos aquellos mercaderes, y la familia de Cervantes eran mercaderes de lino que iban a los mercados de centro de España, a Valladolid, Alcalá, les exigían que si en el camino, que eran viajes de a veces de semanas, tenían algún niño, una descendencia, que lo inscribieran en el primer lugar donde estuvieran estables. Llegaron a Alcalá a vender y a su mercado y lo escribieron. Y las normas jurídicas de aquel momento era que a los niños se escribían con el lugar de origen. Bueno, primero con un nombre, Miguel. El lugar de origen, Cervantes. No hay ningún Cervantes en Castilla-La Mancha, solo hay una Sanabria. Cervantes y Saavedra, el apellido. Los Saavedra están de aquí. Ese fue el primer símbolo en el cual ya me dije, esto tiene futuro, esto es así. Nos metimos a fondo, hicimos un congreso, 2 congresos, 3 congresos y logramos hacer la ruta de Cervantes desde mi junta directiva de ISA, que yo estaba ahí metido, y logramos hacer poner todos los carteles y ver todas las zonas donde se identifica clara y meridianamente el lugar que ves y lo que lees con lo que estás viendo. Ha respondido bien el sector hostelero. No deja de ser una ruta, la del Quijote Sanabres, una ruta turística que redunda en beneficio del movimiento del turismo. ¿Ha sido rentable en ese sentido? Sí, ha sido muy rentable. A mí fue de lo primero, egoístamente como empresario, lo primero que pensé es que eso era un recurso turístico nuevo que nos podía desestacionalizar y lograr que viniera la gente a una ruta sanabresa. Después ya, primero me cautivó la economía y después ya me cautivó la cultura y ver que realmente sí, que había mimbres y que era verdad, y estaba absolutamente convencido. Ahora ya no hay ninguna duda de que Miguel de Cervantes, aunque lo escribieran en Alcalá, que no vamos a dudar de los papeles, nació en el camino de orígenes sanabreses, y por eso el Quijote se impregna de ese lugar de la Mancha, los manchados. Esta era una zona donde no se cumplió el decreto de los Reyes Católicos, donde los manchados, que eran los judíos, los marranos, lo llamaban también, se afincaron aquí, y de aquí nació él y una familia judía. Lo hemos sabido vender, ha recibido el respaldo, hay miedo a decir yo no puedo decir esto porque soy consejero. No sé. Bueno, algo de miedo hay, es decir, esos enfrentamientos y ese respeto a Alcalá que tienen algunos eruditos, pero nosotros desde aquí, desde este pequeño lugar como es Sanabria, hemos logrado llevarlo primero a la Diputación Provincial, después lo llevé yo personalmente al Consejo de Turismo, lo hemos tenido en Fitur, en la feria más importante del mundo del turismo, lo hemos tenido allí presentando la ruta del Quijote, y a él lo hemos tenido directamente allí. Es decir, que ya tenemos un sustrato clarísimo de esa realidad, y Leandro es un claro ejemplo. Leandro es otro Quijote como el que descubrió en su día Miguel de Cervantes, otro Quijote, tenemos 2 Quijotes, el que hizo Cervantes y Leandro. ¿Y ahora qué? Leandro se ha ido, pero nos ha dejado un montón de libros, un montón de grietas abiertas en la comunidad cervantina. Ha dejado un trabajo de investigación de más de 50 años, que ahí está socializado, está en las manos de todos. ¿Y ahora qué? Pues ahora, en primer lugar, Sanabria y los cervantistas que defendemos que Cervantes es de aquí, lo primero es defender este programa, que es el primer paso para un futuro de no olvidarnos de Leandro y no olvidarnos de esa realidad y de ese estudio. Defender este programa, que hemos estado ya, o se va a estar, me han dicho, en el ayuntamiento y con otra gente de la zona, para que esto no decaiga, para que haya jornadas, para que la cabeza tractora que ha fallecido se la encamine otro y sigamos tirando de esa cabeza tractora. No es fácil, ¿eh? No es fácil porque era un elemento importantísimo y único, pero entre todos, ahora a lo mejor él era uno solo, ahora entre muchos a lo mejor logramos tirar de esa cabeza tractora y seguir con esta línea. El alcalde de Puebla de Sanabria también tiene su testimonio personal e institucional. Pepe fue de aquellos jóvenes que escucharon por primera vez a Leandro hablando del Quijote. Más tarde, ya como alcalde de la capital sanabresa, sigue defendiendo su ruta como un producto turístico y un apunte identitario. ¿Te siguen llamando Pepe o no? Sí, claro, sí, desde chiquitín. Tú eres maestro. Y tengo un hijo que se llama Pepe también, de los pocos ya que... ¿Tú eres maestro? Sí. Claro. ¿Hasta cuándo ejerciste en la docencia? Empecé en Alcalá, empecé a hacer cositas aquí, y luego en Alcalá de Henares, y luego aquí desde el 90 hasta el 12. Muy bien. Hasta el 12. Oye, la primera de vez niños pequeños, ya los mayores ya me cuesta más enseñarles. ¿Les hablaste a tus alumnos del Quijote sanabrés?
Pues claro, sí, era un impacto. Yo conocí a Leandro hace casi 50 años, justo en el salón de actos aquí del castillo, que un grupo de muchachos muy activos, y tengo que decir que yo no era de los más activos, pues estábamos preocupadísimos porque esto estaba hundido, estaba caído, y surgió una conferencia de un señor que decía que Cervantes había nacido en Cervantes, y bueno, pues preparamos el salón de actos y ahí nos dio la primera conferencia. O sea, es que a mí me parece increíble que hace casi 50 años la primera conferencia de Leandro la oyese yo aquí debajo en el salón de actos. ¿Quién nos ha dejado Leandro en la comarca? Yo creo que él. Yo creo que queda él, todos sus libros, su sabiduría, todo lo que escribió, su bonomía, su ser Leandro. Yo creo que yo extrañaré fundamentalmente ese abrazo que cada vez que venía me daba en el ayuntamiento. Siempre me iba a ver, siempre me daba un abrazo, y a veces hablábamos mucho, otras veces poco, y otros ratines casi nada. Pero siempre me venía a ver con ese abrazo. Somos una región un poco con ciertos complejos. Tú no les has tenido nunca, cuando has tenido que defender al Quijote aquí, está claro. Pero tú te has dedicado y te dedicas a la política, y además has tenido y tienes cierta relevancia. ¿Cómo te bates el cobre cuando compañeros de otras zonas te dicen, pero estáis locos, pero cómo que el Quijote es de Sanabria? Pues fíjate, me viene a la cabeza ahora una anécdota también muy curiosa. Estaba oyendo el programa de Carlos Llamas, Hora 25 en la SER, y Carlos Llamas, que era también muy fundamentalista de nuestra comarca, que era de Muelas, pues dijo que había un señor que se llamaba Leandro Rodríguez, que escribía, y todos los tertulianos se le echaron encima. Entonces yo al día siguiente cogí todos los libros, este incluido, de Leandro, y se los envié. Y volvió otra vez Carlos Llamas a decirle a todos los tertulianos, aquí tenéis, leer, para que os enteréis dónde está Sanabria y quién escribió el Quijote. O sea, que fíjate si es importante. Pasó el tiempo y la insistencia de Leandro Rodríguez provocó a que el Grupo de Acción Local y las instituciones apoyaran una ruta, y se convirtió en una ruta. Dicen que muchos turistas todavía hoy han descubierto a Cervantes y al Quijote gracias a la ruta del Quijote Sanabres. Sí, y sobre todo siguen esa máxima. Yo de él aprendí muchas cosas, pero él decía que quien lee mucho, que viene en el viaja que mucho, viene en el Quijote, anda mucho. Sí. Sabe mucho. Sí. Y entonces yo creo que es un poco la máxima con la que la gente viene. Yo creo que viene gente ya muy específica, con mucha calidad. Hace 2 o 3 años venía Santa Colomba a ver toda esta parafernalia de Leandro Gibson, o sea, que estuvimos con él aquí en el castillo, y hay gente que específicamente viene a ver, que ha leído la teoría de Leandro y viene a verlo. Es un recurso que se ha puesto bien en valor, la teoría, el trabajo, la investigación de Leandro Rodríguez. Yo creo que sí, fundamentalmente sí era él el que lo explicaba. Aquí hemos tenido un par de congresos sefarad con él en el 92, yo creo, y en el 94, y eran discusiones feroces y potentes, y desde luego él tenía argumentos absolutamente para todo el que quisiera rebatir su teoría. Desde el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria hay algo más, no sé, pasará un tiempo, acaba de fallecer, pero siempre quedará el qué hacemos, y tenemos que hacer algo. Dónde le ponemos, cómo le recordamos, que lo tienes claro. Sí, lo tengo clarísimo, y antes si no en el verano cultural, este año, el 25, haremos algo importante yo creo que es una figura muy importante para nuestra comarca, y tenemos que mantener vivo su recuerdo. De toda la ruta del Quijote, ya para terminar, dime la que más te impactó. A mí la explicación que daba de los molinos, que parecía imposible. Todo el mundo le preguntábamos, ¿dónde estaban los molinos? Y él, entre el ruido de los batanes, y era curiosísima explicación. Pero sobre todo la capacidad que tenía de discutir con argumentos absolutamente todo lo que se le rebatía. Yo le he visto estar en la última fila del salón de actos y oírlo desde la primera fila rebatiendo a alguien que él entendía que no estaba en lo correcto. De verdad que lo vamos a extrañar mucho, y evidentemente yo esos abrazos anuales los tendré siempre presentes. Muy bien, un abrazo, Pepe.
Después de todos estos años, en los que medios de comunicación y sobre todo muchos sanabreses se han hecho eco de la ruta del Quijote Sanabrés, ¿cómo ha respondido? Los sanabreses, los zamoranos, Castilla y León, las instituciones, a esta evidencia. Personalmente me importa 3 fredos, 3 cominos, lo que pueda decir la gente. Segundo, lo que diga el Estado, menos aún. Lo que me digan los sanabreses me importa. El día que los alumnos y los profesores digan lo que hay de realidad, entonces eso es bueno. Nos vamos con el recuerdo de su memoria, su estampa quijotesca, su palabra serena y a la vez contundente, con el recuerdo de un hombre que dejó huella en su tierra y cuyo legado está a salvo, gracias a sus paisanos y paisanas que no han olvidado ni su nombre ni su obra. Todo lo que habéis visto no es un relato de viajes ni una hipótesis, es una ruta real que os está esperando en Sanabria. Hasta la próxima semana.